En esta tercera edición del Festival de Cine de América Latina Entre Dos Mundos está con nosotros Rodrigo Bellot, director de Tumemán, al que le agradecemos mucho el que esté aquí con nosotros. Al contrario, muy contento de poder compartir con ustedes a través de estas nuevas tecnologías, ya que no podemos transportarnos libremente en este momento, pero feliz de poder compartir con ustedes en Florencia y a toda la gente en Italia que pueda ver la película. Sí, Rodrigo, leímos que declaraste en una entrevista una frase que nos llamó mucho la atención, que dices, este filme me ha devuelto la fe en el arte, ¿no? Tú eres un artista 360 grados, eres director de cine, actor, guionista, artista visual. Eh, ¿Qué significa esa afirmación? ¿Qué quisiste decir con eso? Bueno, quizás la dije en un estreno donde estaba así sintiéndome muy agradecido con la vida por las gratificaciones que me dio esta obra, pero creo que ya de manera más racional y más fría, el cine, como muchos saben, es una empresa tan complicada que demora 3, 4 años en hacer una película independiente. Cada vez la gente presta menos atención al valor del arte. En Bolivia se ha cancelado el Ministerio de Cultura, por ejemplo. Consideran que la cultura es una cosa que no tiene importancia. Entonces, cuando uno crece en ese y cada vez están cortando los fondos de fomento en Estados Unidos, y uno llega a empezar a creer ese ruido que se escucha constantemente de que el arte no tiene ninguna importancia, y estamos como peleando con remolinos imaginarios, casi a lo quijotesco, ¿no? Entonces, cuando vi el poder que esta obra de teatro en un solo día, el impacto que tuvo a nivel social, a nivel las cientos de personas que pudieron ver la película, la obra de teatro ese día, y vi lo que generó a nivel mediático, a nivel personal, en tantas familias, en tantos hogares, realmente entendí por qué es tan importante hacer arte y hacer cine y hacer teatro, y de alguna manera me dio un sentido de propósito. Por eso digo que me cambió la vida, ¿no? Porque hasta entonces yo hacía arte desde lo que yo quería. Para mí siempre el cine y el arte ha sido una manera de entender el mundo, de posicionarme en el mundo y entenderlo y dialogar con el mundo en el proceso de vida, ¿no? Pero hasta ahora nunca había visto algo así y realmente me cambió mi visión sobre el arte. Pues que estás muy, digamos que es un mal mundial porque aquí también se lucha por no acabar con la cultura, ¿no? Y pues muy actual está tu pensamiento, sobre todo en este tiempo de pandemia que Total. lo primero que se cierra es todo lo cultural y estamos, toda la gente que trabaja alrededor del arte está verdaderamente preocupada por el futuro Claro. con esta pandemia. Pero eh, como dijiste, esta Tumemán, que nació como una obra de teatro, como una pieza teatral, creo de unos 15 minutos, o muy pequeña, ¿no? Que formaba parte de un proyecto mayor. Eh, eh, Creo que, corrígeme si nos equivocamos, nació de una exploración, de una herida tuya, que tuviste una vivencia, una experiencia. ¿Qué tanto es real y qué tanto es ficción en la película? ¿Dónde trazas esa línea de ficción, de esa vivencia personal dolorosa a la película, a la ficción de la película? Pues antes de entrar a lo anecdótico, que siempre trato de evitar entrar a eso porque creo que reduce el impacto de una historia, siempre hablo de que todas nuestras relaciones son historias y todas nuestras relaciones son ficticias y reales simultáneamente.
porque siempre hay algo que uno, la expectativa genera ficción, ¿no? Y siempre hay algo que uno imagina en la cabeza en toda relación humana, ¿no? Entonces, yo trato de diferenciar mucho esa, esas categorías tan radicales y conclusivas que son la ficción y la realidad, y por eso para mí el arte se convierte en una herramienta tan poderosa. Y hay una frase muy importante al final de la película que dice: el arte es la única mentira que cuenta la verdad. Y hablando de eso, yo estaba justamente pasando por un momento muy difícil en octubre, perdí a mi mejor amigo y también a mi novio el mismo mes, y en ese momento me llama un dramaturgo muy importante en Bolivia que se llamaba Eduardo Calla, y me dice: estamos haciendo una compilación de dramaturgias de 12 dramaturgos bolivianos muy importante alrededor del amor. Y le digo: en este momento no puedo yo escribir ni hablar sobre el amor porque acabo de perder fe en el amor y estoy deshecho, ¿no? Y él me dijo: es exactamente el momento ideal para escribir sobre el amor, porque parte del amor, no solamente el amor romántico idealista, sino también la pérdida del amor y cómo se construye amor en la ausencia. Y fue él el que me incitó y me inspiró a escribir este texto, que empezó con una carta que yo le estaba escribiendo a mi novio, una carta de una despedida ante una impotencia de no poder despedirme físicamente. Y esa carta se convirtió en la obra de teatro de 15 minutos que se presentó en 2014. Y en ese momento, cuando vi lo que esos 15 minutos de una carta hizo en el público, dije: no, aquí puedo explorar mucho más. Y ahí desarrollé una obra de hora y media que se presentó en 2015. Y en ese momento, cuando ya se convierte en una obra de teatro grande, con 30 actores, es cuando todo el mundo me cierra las puertas y cuando todo el mundo me dice: no, 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 esto puede ser muy peligroso, no te vamos a apoyar económicamente, ni con la empresa privada también tuvo mucho miedo, y las advertencias de: esto es muy peligroso, no lo hagas, te van a botar del país, te van a exiliar. eh, y ahí es donde, ante no poder tener una infraestructura para hacer una obra correctamente, cerramos las 4 paredes del teatro, alquilamos el teatro por un día, pagado de nuestro bolsillo, e invitamos a la gente que se anima a venir por ese único día. Y ese único día se convirtió en la obra más taquillera de ese año de Bolivia. Estuvo en cartelera 4 meses. Y bueno, tuvo un impacto mediático, como decía, gigantesco. Y es ahí cuando sale la idea de: wow, imagínate si esto tuvo ese impacto en mi ciudad, en mi país, lo que podría generar a nivel global. Y ahora estoy hablando contigo en Florencia, y la película está girando por el mundo. Acabamos de estar en Tel Aviv, en Bruselas, ahora me voy a México, y está haciendo eso, ¿no? La bola de nieve, que fue la idea de convertir la película para hacerla más accesible y más universal, ha funcionado, y te muestra justamente cómo una carta personal puede convertirse desde algo tan específico en algo tan universal y tan potente, ¿no? Vas a México al Festival de Guadalajara. Así es. En marzo yo estaba allá y toda mi intención era conocerte allá, pero tú estabas acá bloqueado y yo me quedé allá bloqueada y el Ya festival. estás arriba. Pues muy Ahora, bien. ahora qué bueno que tú vas, yo ahora no voy porque estoy aquí en la preparación de nuestro festival. Gracias. Pues que te vaya muchísimo éxito, como es lo que has tenido en los otros festivales. Muchas gracias. Los que nos ha dejado la pandemia, porque aquí, Sí, pero bueno, se ha cambiado todo y seguramente va a seguir el próximo año yendo a mil lados tu Memán, porque es verdaderamente una película muy buena y muy bonita. muchas gracias. Eh, como decíamos, era una pequeña obra de teatro, ¿no? ¿Cómo fue? Ya nos has dicho, ¿no? Un poco evolucionó porque viste una idea que realmente llegaba a la gente y que tenía potencial, ¿no? Y, y se convirtió en Tumemán, donde hay actores
de varias culturas y nacionalidades. Está Oscar Martínez, famosísimo actor argentino. Ganador de la Copa Volpi de Venecia también, ¿no? Sí, exactamente, ganador en Venecia como mejor actor. Y Rosy de Palma, que bueno, aquí la queremos mucho en Italia, bueno, en todo el mundo es una estrella, ¿no? ¿Cómo fue trabajar con gente tan importante con ellos? Bueno, eso fue lo más lindo y fortuito de la película, porque yo había visto a Oscar Martínez en Relatos Salvajes en Cannes Ujú. y me fasciné con ese actor. Dije, wow, qué actor increíble, y lo empecé a buscar y empecé a ver sus películas. Y claro, cuando propuse a Oscar Martínez para el protagonista, mi director de casting me dijo, acaba de ganar la Copa Volpi en Venecia, que es uno de los premios más prestigiosos que un actor puede ganar en su vida. Hay 99% de chances de que no le interese hacer una película pequeñita boliviana y mucho menos de temática LGBT en el mejor momento de su carrera. Y yo le dije, bueno, pero tenemos un 1%, de acuerdo a lo que tú me dices. Vamos a lo seguro. Si tenemos garantizado 99% del no, vamos a perder 2 días en hacer una propuesta. Y se animó a hacerlo y lo mandamos el proyecto, y a los 3 días escribió el representante de Oscar diciendo que Oscar quería hablar conmigo por Skype, y en la conversación por Skype me dijo que era uno de los guiones más interesantes y emocionales que le había visto, y que le interesaría mucho ser parte de eso. Y pocos meses después estaba en Nueva York ensayando con todos nosotros. Así que realmente fue un sueño que no se puede planificar, es como el cosmos permitió que lo haga, y es un hombre que se ha convertido en uno de mis mejores amigos hoy en día. He estado en su cumpleaños varios años, ya desde la amistad que empezó con Tumemank, sobre todo un hombre tremendamente generoso, que sabía que íbamos a trabajar con gente Nobel, con bolivianos que nunca habían actuado en cine, y eso podría poner su carrera en riesgo, ¿no? Compartir escena, y al contrario, él entregó todo su conocimiento, mes entero de ensayos, para tratar de apoyar a esos chicos y guiarlos a entrar a ese nivel que tiene estratosfero este hombre, que es un genio. Y también fue gracias a Oscar que pudimos llegar a Rosy de Palma, que coincidentemente estaba en Nueva York presentando una retrospectiva para Pedro Almodóvar en el MoMA, el Museo de Arte Moderno, y gracias a que ellos acababan de hacer una película juntos, conseguimos el contacto del representante de Rosy, y fui a visitarla a su hotel en Nueva York. Y también, una vez leí el guión y sabía que Oscar estaba a bordo, la respuesta en una semana fue positiva, y fue un proceso creativo fascinante, porque es otro monstruo maravilloso, mágico, ¿no? Es un ser humano que no es real. Sí, sí. Con ese humor y ese cariño y ese carisma que es contagioso, y que en una película tan difícil y tan emocionalmente, ¿cómo se dice? Challenging, retadora, ella le trajo un humor y una cuestión muy maternal, además que eran puros hombres en el equipo actoral, y entonces ella se convirtió como en las mamás, y jugaba todo el tiempo, generó un balance maravilloso para que la película no sea tampoco tan pesada en el proceso, porque estábamos llorando siempre en todas las escenas, estamos todos llorando detrás y delante de cámara, así que ha sido muy, muy, muy importante su propuesta adentro, delante y detrás de cámara. Sí, qué interesante. Sí, debe haber sido una experiencia muy enriquecedora. Pues entonces, hablamos, ¿no?, de actores internacionales, de gente de varios países. Ustedes, está filmada en Nueva York, un poco en Bolivia, pero casi todo en Nueva York, pero con gente pues, latinos, ¿no?, que vivió de otras nacionalidades, una diversidad cultural, ¿no? eh, el saber confrontarse y convivir con personas de diferentes tradiciones, costumbres o preferencias sexuales, ¿no? Gente de
plural, ¿no? De muchas culturas, de otra manera de ver las cosas que uno tiene, ¿no? Ah, es una oportunidad de crecimiento para el ser humano, al menos eso creemos nosotros, ¿no? Aunque vemos que en estos momentos difíciles a nivel mundial prevalece otro sentimiento, ¿no? El rechazo, el de cerrarse, cerrar a la diversidad, rechazar la diversidad y a lo que no es lo normal, digamos así, lo conforme. Es como una tendencia que está, se está extendiendo en el mundo. Eh, ¿Tú qué piensas acerca de ello? ¿Crees que el ser multicultural o aceptar las demás culturas es un enriquecimiento o es una pérdida de la propia... No, al contrario ha sido un reto muy grande y vimos una oportunidad en esta película, como tú muy bien dices, de explorar algo que no se ve. Yo estoy convencido, yo crecí en un país donde jamás vi un hombre gay en la pantalla grande, en cine, ¿no? Y se supone que el cine es el espejo de una nación, es el espejo de una identidad, de un país. Y si tú creces en un país donde no ves tu reflejo en ese espejo, llegas a pensar que no existes, ¿no? Y lo que es más peligroso, llegas a pensar que no mereces existir. Y por eso es que es tan importante la representación y la representatividad de diversidades en pantallas, ¿no? Darnos cuenta que sí existimos. Entonces, con esta oportunidad yo tenía varias cosas que quería hacer. Una, demostrar a la gente en Bolivia que sí se puede ser gay, se puede ser actor y poder mostrar no solamente personajes abiertamente LGBT, porque tenemos un personaje trans también, perdón, un actor trans en la película, sino también verse reflejado, ver sus historias reflejadas. Y entonces hubo la oportunidad de tener actores abiertamente gays protagonizando la película, haciendo la película. Y eso no podía desperdiciar esa oportunidad. Y como logré eso con los 30 chicos de Bolivia, cuando voy hasta Estados Unidos, mi director de casting dijo, hagamos lo mismo, ¿no? Y si vamos a castear un personaje puertorriqueño, que sea un actor puertorriqueño abiertamente gay. Y si es un personaje árabe, que sea un personaje árabe. Y que sea, y realmente traigamos, y fue eso justamente la experiencia personal, los matices, el color, la sutileza de tener esas culturas. Teníamos un personaje sordomudo que quedó muy reducido en la película porque se hacía muy larga, que tenía una historia completamente eh, abierta, larga en la película, que tuvimos que reducir en una relación birracial con un personaje afroamericano, ¿no? Y ese mundo en el que yo crecí y en el que yo vivo en Nueva York, donde somos todos diversos y todos aportamos desde otra perspectiva y nos enriquecemos mutuamente, poder ponerlo en la pantalla, en la historia y presentarle también al personaje de Jorge, de Oscar Martínez, ese mundo de diversidad donde son todo, y hay una frase que me gusta de la película, que dice, estás rodeado de gente maravillosa, ¿no? Y justamente eso es lo que queríamos lograr, mostrarlo fuera y dentro de la pantalla, y nos rodeamos de gente increíble en el equipo y en los actores. Tengo actores de Zimbabue, actores que son abiertamente HIV positivos, que además viven con eso. Entonces, realmente creo que eso enriqueció la película y yo le debo a ellos mucho del éxito de la película que estamos teniendo ahora. Entonces, creo totalmente con esta película que es muy importante prestar atención a esas cosas en el momento de contar esas historias, ¿no? Porque justamente el problema está en que uno llega a creer algo que tú dijiste, que prevalece otra cosa. Y quizás ese es un error, porque yo no creo que prevalezca, lo que pasa es que es lo único que vemos, ¿no? Y no es que sea lo normal, es lo común, ¿no? Es lo más visto, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con calidad ni con cantidad. Entonces, mientras más seamos los que mostramos una realidad diferente, por eso te decía, hay que tener cuidado con la realidad. Cuando alguien me pregunta, ¿no ves la realidad? Digo, ¿la realidad de quién? Porque vemos realidades diferentes, ¿no? Entonces, mientras nosotros podamos tener la voz y la libertad de mostrar nuestra realidad,
estos prevalecientes homofóbicos, machistas, racistas que estamos viendo, quizás dejen de ser prevalecientes y dejen de ser comunes y simplemente sean parte de nuestro día a día y nuestra lucha, donde cada uno tiene derecho a pensar diferente, ¿no? Exacto. Sí, la diferencia enriquece, creo yo. Totalmente. Y bueno, hablemos un poco de América Latina, ¿no? Hacer eso en un país latinoamericano, aquí ya es bastante, mm, se necesita valor. En un país como Bolivia, como cualquier otro de América Latina, como dices, hay una normalidad que parece que sea la única forma de vivir, ¿no? Donde viene este padre, donde vive en su familia feliz, donde nada puede salir de los esquemas que ya Claro. se tienen. Eh, la pregunta era que este tema tan delicado sigue siendo tabú en el 2020 en Latinoamérica para ti que lo vives y lo sabes. Bueno, es un poco una pregunta retórica porque ya más o menos, además nos lo has respondido, pero yo pienso muchas veces, como tú dices, el actor llega, el papá llega a Nueva York y ve un mundo que no conocía, que para él no existía, era un mundo, ¿no? Que no Claro, existía, como no existe para quien no quiere ver, ¿no? claro. Hay muchos mundos paralelos, pero si uno se encierra en lo que uno es un mundo, pues no ve los demás mundos paralelos. Pero sigue siendo un gran tabú para ti. ¿Tú piensas que sigue siendo un tabú en el 2020 todavía el ser diferente, el tener otras tendencias Bueno, eh, que no son las... lastimosamente, Sí, sí, lastimosamente, mientras estamos haciendo esta conferencia, estamos muy cerca de que vuelva a ganar Donald Trump en los Estados Unidos. sí, Entonces, eso habla mucho de todavía que tenemos mucho que aprender como humanidad respecto a la diferencia del otro, ¿no? En el caso de Bolivia, yo crecí en una Bolivia que dejé a los 17 años, donde yo no tuve referentes, ¿no? Personales ni artísticos. Entonces, es en Estados Unidos donde encuentro una comunidad LGBT que me ayuda como a empoderarme como artista y a ser libre. Eh, con con ese empoderamiento y esa seguridad con la que regreso a Bolivia es donde me encuentro con ciertos tabús institucionales más que nada y sociales, ¿no? Creo que es una cuestión mucho más social. Y fue un proceso de 5 años donde también Bolivia cambió mucho, ¿no? Porque el primer momento fue ese pequeño temor, rechazo social. Cuando la obra se estrena, la gente se anima a hablar del tema, a nivel público, primera vez que se habla, no desde la sociopatía o desde un problema psicológico, o, ¿no? Sino de una manera humana, desde una humanidad, desde una historia real, con personajes reales, con caras, ¿no? Y personas detrás a nivel mediático. Y luego cuando regreso con la película me topo con un país completamente diferente, ¿no? Entonces, sería injusto decir que todo ese cambio lo generó una obra de teatro y una película. Yo creo que es un cambio simultáneo y creo que, y de hecho, la Bolivia con la que me encontré el año pasado cuando presento Tu Mamá en los cines en Bolivia, eh, es una Bolivia donde las ONGs, los organismos internacionales, los activistas LGBT de distintas áreas en un país muy, muy, muy diverso a nivel no solamente sexual, sino también étnico, ¿no? E indígena, somos tremendamente diversos indígenas en términos de distintas etnias. Entonces, ahí es donde, y culturas también, y ahí es donde el trabajo de estas personas ha logrado que Bolivia me reciba de esa manera. Y también me encuentro con una cantidad de padres de familia
que se han articulado de manera silenciosa, casi clandestina. Hay grupos de madres por WhatsApp que tienen hijos trans, que se comunican para saber si los están tratando bien en los colegios, ¿no? Y me encuentro con esa articulación social sin franquicia, sin apoyo institucional, sin apoyo mediático, que han logrado que mi película sea aceptada de esa manera. Entonces, yo lo que propongo es, de alguna manera, con la película, es dar una plataforma. Yo tengo la suerte de que me dan una libertad y me dan un espacio en los medios para generar ese diálogo con estas personas que están viviendo eso día a día y que están generando ese cambio y esa articulación, y gracias a los cuales yo me encuentro con una película donde mi país por primera vez dice: si algún día estuvimos avergonzados de las diversidades sexuales, ahora estamos orgullosos y vamos a mandar esta película para representar a Bolivia a los Oscar y a los premios Goya, ¿no? Y a los premios Platino. Entonces se genera un quiebre muy raro, ¿no? Y ninguno ha tenido que comprometer nada. Mi actor principal es abiertamente gay, Fernando Barbosa, yo también. Los chicos han hablado de su sexualidad y el proceso de haber salido del closet con la obra, etcétera, etcétera. Entonces, realmente nos da una libertad que no habíamos experimentado en mi país, personalmente yo nunca, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es muy importante saber que lo importante que son las articulaciones de los otros lados, ¿no? Pues un logro enorme, un logro casi sin querer hacerlo, moviste, hiciste, ¿no? Ir adelante de muchos años, Bolivia, la verdad es Gracias. un gran logro y creo que sea algo muy importante para, como el protagonista de tu película, quienes no pueden lograr vivir pensando que son diferentes y no ser aceptados, siendo rechazados, sabiendo que serían rechazados y no pueden con eso. Y creo que darles la voz a esa gente que no, estas personas que no pudieron con lograr vivir, ¿no? Sintieron ese peso tan y tan grande, creo que lo más importante Claro. que ha logrado tu película en un modo súper conmovedor y súper bonito, súper real, súper humano, que en realidad de eso se trata. Somos humanos y como tú dices, todas nuestros bloqueos mentales y todo es las culturas que nos han hecho, ¿no? Lo que nos han querido inculcar, pero en realidad creo que los humanos somos eso, humanos y hay que aceptar a todos. Y eso es lo que me encantó de esa película, nos encantó a todo el staff. Y pues nada, creo que espero, seguramente les va a llegar ese mensaje al que vea tu película o al que ya la haya vista. Y solo para cerrar, dinos algo que quieras comunicar o que ya nos explicaste muy bien, pero ¿qué es para ti tu mamá? ¿Qué fue para ti o qué representa todavía para ti? Mira, justamente como cierra, es que curiosamente que algo aprendí en el proceso es que la película no es sobre diversidades sexuales y no es sobre ser gay ni sobre homofobia. Y lo más valioso que aprendí, y uno siempre aprende de sus propias películas, de su propio trabajo, y creo que por eso es que hacemos arte, ¿no? Porque aprendemos del proceso. Y aprendí que es una película sobre amor, ¿no? Y va más allá de eso, porque no sabes la cantidad de gente que se ha identificado con la película, que es heterosexual, la cantidad de padres que me ha dicho: yo no tengo hijos homosexuales, pero tengo hijos en las drogas, tengo hijos en depresión crónica, medicados, y la cantidad de padres que se han dado cuenta también del proceso, de sus errores, de esa falta de comunicación intergeneracional, de lo que significa ser padre, de lo que significa ser amigo. Yo hablo de que la película trata de todo eso, ¿no? Y desde algo tan anecdótico y casi innecesario, que es el tema del ser gay,
la película logra hablar justamente de lo que significa familia, de encontrar una familia fuera de los lazos sanguíneos, fuera de tu país, fuera de tu lenguaje, fuera de tu frontera, y ser feliz ahí, y ser libre ahí. Entonces, creo que eso se relaciona con muchas cosas, ¿no? Es una película sobre inmigración, es una película sobre la soledad, sobre la familia, y en total es una película que habla sobre amor interhumano, y para mí ojalá que la gente pueda verla más allá de ahí, porque es muy fácil ponerla en una categoría, ¿no? Es una película de suicidio, una película gay. Creo que eso es bastante reductivo, y quisiéramos que la gente, que todo el mundo pueda ver esta película y sacar algo valioso de eso. Y la gente que se ha dado el chance de ver la película más allá de esa parte anecdótica, ha sacado cosas muy, muy, muy lindas, ¿no? Tengo un amigo que conocí que me dijo, a mí la película me voló la cabeza, no, yo nunca tuve problemas, él es heterosexual, pero yo nunca tuve problemas con eso, pero me voló la cabeza con la cantidad de cosas que yo me he hecho, daño que me he hecho a mí mismo para ser parte de esta masculinidad aprendida, de lo que significa ser hombre, ser proveedor, tener una familia, y todo este tipo de cosas que son paradigmas completamente anticuados y completamente innecesarios hoy en día, y le voló la cabeza, o sea, le voló la cabeza ni siquiera la parte sexual, sino la parte de qué es lo que soy yo, qué es lo que me define como hombre, ¿no? ¿Cómo puedo amar yo a mi novia, a mi esposa, a mi madre, a mi hija, a mí mismo como hombre, sin necesidad de ser todo esto, ¿no? Entonces, creo que también es una valiosa enseñanza. Y nada, agradecerles a ustedes por confiar en esta película, por generar plataformas para que la película se vea, para poder compartirla con el mundo, y ya a partir de ahora deja de ser mía, deja de ser mi historia, es historia de toda la gente que la ve en lugares tan remotos y tan soñados para mí como Florencia, y que realmente no me entra en la cabeza lo que está pasando, y no entro de agradecimiento con gente como ustedes que hace posible esto. Pues sí, era para cerrar, pero has dicho la palabra mágica. Yo cuando pensé el festival, que es aún muy pequeño, entonces yo le trato de dar un tema, ¿no? Este festival era, desde el año pasado, el tema era el ambiente, la migración, luego llegó la pandemia y bueno, y tu película, yo cuando la vi, era para mí. Y no sabía cómo encuadrarla con lo demás que hablaba sobre ambiente, ¿no? Tenemos un escritor, Joseph Zárate, que ha escrito sobre problemas, que es peruano, él, de la explotación de los recursos. Pero yo dije, pero bueno, esta película habla de amor y sobre todo de migración, porque todos ustedes, ¿no? La mayor parte de los artistas son todos migrantes, ¿no? Y es una cosa que entre dos mundos siempre ha querido hacer resaltar que todos somos migrantes. Puedes migrar en Total. tu propio país, puedes migrar en tu propio continente como dices, y por lo que a mí me encantó Tu Mamá, que es porque es una película que habla de amor y aceptación. No hablo igual, no en el sentido sexual, sino puede ser a 360 grados de cualquier cosa, como dices. Eh, a la diversidad y a las diferentes culturas y pues todo tiene Tu Mamá. Sobre todo Muchas gracias. ese amor del padre que te lleva a abrirte y a querer conocer, ¿no? Cuando tú quieres a conocer y aceptar a la otra persona, ahí se acaban todas las barreras y pues eso es lo que Tu Mamá nos hace sentir. Muchísimas gracias por Muchísimas haberla gracias. hecha y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Lorena, y espero poder estar con ustedes en algún otro festival en el futuro. Oh, hubiera estado maravilloso que estuvieras aquí. Claro que sí, vamos a tener oportunidad de volverte a invitar seguramente y que Gracias. tú puedas venir.
Ojalá algún día. Bueno, que tenga un excelente resto del festival y estaré atento a cualquier cosa para el día 7, 8, 7 a Nueve. 9, ¿verdad? Sí, Sí, 9. Muchísimas gracias. Un beso gigante gracias. a todos ahí. Adiós, gracias.